Esta oportunidad se titula La venida del Espíritu Santo. Esta es una profecía, por cierto. Es un cumplimiento, dicho de otra forma, un cumplimiento profético. Ya desde siglos anteriores, Joel, uno de los grandes profetas de Dios, está catalogado pues en el rubro de los profetas menores, así llamados. Él había hablado acerca de estos tiempos. Él había dicho que en los postreros tiempos iba a ocurrir eso. Y hoy, pues en los tiempos de la iglesia, nosotros estamos muy claros que los postreros tiempos nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Dicho de una manera sencilla, los postreros tiempos comenzaron desde los tiempos de la venida de Cristo hacia acá. Estamos en los tiempos finales. Cada uno de nosotros como iglesia, ya en conjunto, ¿verdad? Todos los creyentes debemos de estar conscientes de que la venida de Cristo está a las puertas, que la venida de Cristo es más real hoy que nunca, porque las profecías se están cumpliendo. Las profecías, hermanos, de diferente índole son palpables, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ya enfrente de nuestros ojos. Por lo tanto, cuando vemos estos pasajes, no deberían de asustarnos, no deberían ni siquiera de incomodarnos, sino más bien ver el propósito de Dios en él, ver el propósito de Dios en cuanto a su voluntad expresa para la iglesia. Entre las profecías o entre aquellos pasajes que hablaban acerca de la iglesia, este es uno de los más importantes, porque este día de Pentecostés, como dice el versículo 1, marca el inicio de lo que es la iglesia de Jesucristo. Claro, los creyentes ya estaban algunos, ¿verdad? Como los apóstoles, ya habían otros seguidores del Señor, pero como hemos venido viendo, el mandato del Señor para ellos era que esperaran en Jerusalén, que no se fueran antes de haber sido investidos del poder de lo alto. Eso les dijo él, porque eso iba a marcar, hermanos, la garantía o aquella dotación de poder que los iba a hacer que ellos fueran productivos en la obra del Señor. Este poder está a la disposición de la iglesia, de cada creyente en particular hoy en nuestros días. Este poder no es para pastores únicamente, no es para líderes únicamente, sino que este poder es para toda la iglesia de Cristo. Entonces, al hablar de ese día de Pentecostés, al hablar de la venida del Espíritu Santo, al hablar del derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, es algo que nos tiene que interesar a todos. Nos tiene que interesar porque si nosotros no entendemos la labor del Espíritu Santo, vamos a estar limitados. Hay creyentes, ¿verdad? Cientos de ellos, miles de ellos, millones alrededor del mundo. Pero hermanos, no todos disfrutamos de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero por qué? Me dirá usted. Porque Dios es selectivo y porque Él tiene niños bonitos o personas que más quieren. No, lo que sucede es que los creyentes somos los que tenemos que dar los pasos necesarios para la búsqueda de Dios cada día. Él les dijo, quédense en Jerusalén. Y esto lo hemos venido recalcando muchas veces, la oración, la importancia de la oración. ¿Cómo es de importante el poder estar en la constante búsqueda de Dios para ser direccionados por Él, para tener el poder necesario? Es mentira que vamos a hablar de poder si no estamos orando. La vez anterior yo les decía, mi responsabilidad como pastor en este lugar es instarles a cada uno de ustedes a buscar el rostro del Señor. En casa cada quien es responsable y eso lo dije, pero lo quiero recalcar de nuevo. En casa cada creyente es responsable de su comunión con Dios. ¿Cómo le busca? ¿Cómo ora? ¿Cómo lee la palabra? ¿Cómo propicia esos tiempos? Pero en la iglesia del Señor, el papel de los pastores, el papel de los líderes es hablar de la voluntad de Dios, pero no solamente hablar, sino también demostrar que somos seguidores de Cristo, que buscamos su presencia en todo momento. ¿Cuántos decimos gloria y honra al Dios Todopoderoso? Hermanos,
sin el afán de ponerle a usted en contra de su líder, decirle que si usted no mira a su líder que está orando aquí en este lugar, usted no tiene por qué obedecerle a esa persona. Sinceramente, no podemos avanzar nosotros si las personas que nos lideran no son gente de Dios. El día que usted mire que un pastor está al frente de una congregación y ese pastor no ora, ese pastor no lee la palabra de Dios y viene a inventar aquí al frente, ese día usted debe de irse, ¿verdad? Porque nosotros no venimos aquí a entretener a personas, no venimos a contar tantos chascarrillos, no venimos aquí a nosotros a engañar a las personas, venimos a hablarles de que Cristo viene pronto. Y la iglesia que es sabia sabe que Cristo viene pronto. Pronto. Hermanos, esta iglesia estaba en oración. Es bonito leer eso, todo lo que ocurrió ahí ese día, qué precioso. Yo quisiera hablar en lenguas, qué hermoso. Yo quisiera que cuando pongan las manos sobre los enfermos, estos sanen. Hay personas que hablan de esos dones y dicen querer anhelarlos, pero veamos su vida de oración. Veamos esa vida de búsqueda del Señor, porque de eso va a depender. Si no, todo va a quedar en un deseo nada más. ¿Verdad? La Biblia dice que hay que anhelar los dones, que hay que anhelar los mejores dones, pero ese anhelar debe de ir acompañado de la búsqueda, ¿verdad? De la comunión con el Señor, porque cuando hagamos eso, el Espíritu mismo nos va a direccionar y le aseguro que de repente hasta nos vamos a sorprender de cosas que el Espíritu Santo nos va a guiar que ni siquiera lo sabíamos. Pero es a través de la oración, a través de la búsqueda. Lo primero que quiero que veamos en el mensaje de hoy, hermanos, es ¿qué significa esto del día de Pentecostés? Ahí dice el primer versículo, el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire lo que dice ahí. Cuando llega ese día de Pentecostés, cuando llega esa celebración, ¿qué era Pentecostés? Dicho en palabras sencillas, Pentecostés era una de las fiestas más importantes de los judíos. Esa fiesta se celebraba 50 días después de las primicias. Cuando ellos habían ofrecido las primicias, por cierto, cada una de esas fiestas significaban algo de los tiempos nuestros, de los tiempos de la iglesia. Las primicias representaban a Cristo y la fiesta de Pentecostés representa la cosecha, que es la iglesia del Señor Jesucristo. De modo que la cosecha no tiene que ser poquita, hermanos, la cosecha es abundante. La iglesia del Señor no es una iglesia raquítica. La iglesia del Señor, hablo en todos los sentidos, no solamente numéricamente hablando. Hablo del poder que esta iglesia debe de tener. Hablo de la vitalidad que la iglesia debe tener. No somos una iglesia que apenas como que ya se está muriendo. No, somos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que ha sido derramado en cada corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, esta iglesia dice que ese día de Pentecostés, ese día estaban ahí los creyentes unánimes juntos. Ese día fue día especial. ¿Sabe cuántos se habían reunido? Según lo que dice el capítulo 1, veíamos que hay por lo menos 120 personas ahí. Más todavía que nosotros, los que estamos en esta oportunidad aquí. 120 discípulos. Estaban esperando, estaban en obediencia a la palabra de Cristo. Ahí estaban, bien se pudieron haber desalentado, bien pudieron haber dicho al segundo día, ya nos cansamos, hombre, y nosotros tenemos tantas cosas que hacer, mejor vamos a irnos, ¿verdad? A ver qué conseguimos. Y al tercero, y al cuarto, y al quinto, pero fueron 10 días continuos que ellos estuvieron buscando el rostro de Dios. Y como vimos anteriormente, lo primero que el Espíritu les guió es a elegir al apóstol que hacía falta. Y lo seleccionaron, por cierto, presentaron a 2 y dice que el Espíritu Santo eligió a 1, fue a Matías. Pero todo eso es en la sintonía del Espíritu, ahí estaban ellos. En ese día, esta fiesta de Pentecostés ha sido llamada la fiesta de la cosecha. Ha sido llamada también la fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas después de las primicias. 7 por 7, 49 más un día. Eran 50 días. Por eso se le llama también Pentecostés. Pente, ¿verdad? De 5 viene.
y la fiesta de la cosecha porque ahí se llevaban los primeros frutos, frutos que consagraban a Dios, frutos que presentaban delante de Dios. La mayoría de fiestas, mis estimables hermanos, de los hebreos eran en agradecimiento a Dios por el fruto de la tierra, por todo lo que Dios les daba y les bendecía a ellos. De modo que nosotros hoy en día, al saber que las primicias ha sido Cristo y que la cosecha abundante viene después y es la iglesia del Señor, debemos ser personas agradecidas, hermanos. Porque hay abundancia, no solamente de creyentes que buscan el rostro de Dios, sino también de los beneficios que Dios está dando a sus hijos. Porque Dios nos bendice, hermanos. Sería nosotros mentir o sería ser ingrato el decir que Dios no nos bendice. Muchas veces nos da hasta más de lo que nosotros necesitamos. Y las bendiciones muchas veces nos alejan de Dios también. Debemos ser muy cuidadosos de que la bendición de Dios, hermanos, la disfrutemos, pero que esa bendición no nos vaya a servir de perdición, ¿verdad? Eso debemos tener sumo cuidado, porque esta fiesta, cada creyente sabía, cada israelita sabía que iba delante de su Dios en agradecimiento por todo lo que le había dado. Eran cereales en aquel tiempo porque eran agrícolas, pero hoy piensen nosotros cómo debemos de ser agradecidos, cuánto el Señor nos da y cómo nosotros a Él le damos. Tal vez no hable usted de dinero en este caso, pero va incluido. Pero piense en el tiempo que usted le da al Señor. Piense en el servicio que usted le da al Señor. ¿Cómo viene usted y yo delante del Señor? En agradecimiento, alegres, con el deseo de poder seguir predicando, de poder seguir sirviendo, cantando, de poder ir a otros lugares a anunciar su palabra. ¿O cómo lo hacemos? Porque de eso habla, de la abundancia, de todo lo que el Señor puede dar. Si vemos el libro de Levíticos, ahí hablaba un poquito de lo que ellos iban a hacer. Levíticos 23:15, les dijo el Señor: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Esa gavilla era la primera ofrenda, la que se llamaba las primicias, como quien dice lo primerito de la cosecha. Dice el 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Oiga, lo nuevo, no lo peor. A Dios siempre se le da lo mejor. Eso dice la palabra del Señor. 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Dicen algunos comentaristas que eso llevaba levadura porque incluso eso era profético, que en la iglesia visible de Cristo todavía hay pecado. Hablo de la iglesia visible, ¿verdad? Porque no estamos glorificados todavía. De modo que incluso eso era simbólico de lo que iba a ocurrir en nosotros, que somos sus hijos, que somos lavados, que somos santificados, pero aún así todavía hay residuos de pecado en nosotros. Entonces ellos ofrecían eso en ese tiempo. Pentecostés dice que era 50 días después de que se había ofrecido la primicia, llamada así. Y Cristo muere exactamente en ese tiempo y Él pues resucita y en ese tiempo exactamente comienza a contar los 50 días. Después de esos 50 días es donde venía ya la fiesta de Pentecostés. Ahí se acercaban todos. Y todo este contexto, hermanos, nos sirve para entender qué fue lo que pasó ese día. Porque en estas fiestas principales, 3 de ellas eran las más importantes para Israel. Todo israelita que viviese en los países que viviesen, los que pudieran, por cierto, venían a Jerusalén y venían a adorar. Venían a servir al Dios Todopoderoso, a Jehová. Y cuando ellos llegaban ahí, ellos esperaban dar de sí lo mejor. Ese día habían gente de diferentes nacionalidades, por eso lo dice así el texto bíblico. De modo que cuando ocurre ese acontecimiento, todos están ahí expectantes de lo que iba a ocurrir. Vamos a pasar a la parte segunda de nuestro mensaje, la cual habla de la recepción
o derramamiento del Espíritu Santo. El versículo 1, en la segunda parte, vea lo que dice. Lo leemos todo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Lo primero que quiero que veamos acá en esta parte segunda es que recibieron el Espíritu Santo, pero ellos estaban unánimes juntos. A veces, hermanos, y hay que ser claros, a veces el que más reclama de unanimidad o de unidad es la persona que está más alejada del cuerpo de Cristo. Cuando usted hable en esos términos, mi hermano y mi hermana, asegúrese que de verdad está en plena sintonía con el Espíritu Santo de Dios y que esté en sintonía con el demás pueblo de Dios. Porque de otra manera será solamente hablar. Pero el Señor de verdad quiere que la unidad sea real en su pueblo. Y cuando estemos en eso, vamos a estar en la comunión. Todos orando, todos buscando el rostro de Cristo. Y cuando estemos ahí de rodillas, entonces van a ocurrir cosas hermosas. Hermosas. Hermanos, en los niños podemos ver esto. Ellos no tienen ningún resentimiento con otra persona. Hablo de los que están pequeñitos. Ellos están ahí y es posible que han tenido alguna diferencia con alguien, pero luego la disuelven. De modo que cuando están orando, ellos dicen las palabras que a ellos les viene al corazón. Ayer pudimos ver un ejemplo, ¿verdad? Cada uno de los que pasaban desfilando acá, hijos de nuestros hermanos y hermanas, ellos expresaban sus palabras, oraban por papá, por mamá, por sus familiares, para que Dios los cuidara, para que Dios los trajera con bien a los que venían de lejos, para que hubiera provisión. Esas oraciones son sinceras, sin el afán de menospreciarnos como adultos nosotros, pero a veces hay cosas que nos impiden, ¿verdad? A veces de repente usted está orando y se le viene un mal pensamiento, ya el enemigo le está minando. O de repente se acuerda de que hay alguna situación con alguna persona, ¿verdad? Que no está bien. Ya se interrumpió la oración. Pero Dios no quiere eso, porque Él quiere, dice, que estemos unánimes juntos. Vamos a hacer una práctica hoy. Nosotros aquí estamos juntos. Pero les pregunto, ¿estamos unánimes? ¿Seríamos capaces nosotros? Bueno, ya vi que algunos dicen que no, a saber qué tienen con otro. Hermanos, hay que sincerarnos delante del Señor. Bueno, uno de nuestros hermanos la vez pasada dijo, hay que ponernos en paz, dijo él. Si se dicen esos términos es por algo, ¿verdad? Entonces de verdad hay que dar los pasos. Porque si yo siento alguna situación con otra persona, me acerco a ella, ¿verdad? Y no esperemos que la otra persona nos haya hecho algo y venga, me tiene que pedir perdón, ¿verdad? Porque me ofendió, me hizo esto, me hizo lo otro. Sino que si sabemos nosotros de una situación, vayamos donde la persona, digámosle, pongámonos en paz, caminemos así, ¿verdad? Porque de otra manera les aseguro que la otra persona va a decir lo mismo. No es que él tiene que venir, es que ella, ¿verdad? Si ya la conozco cómo es. No, cuidado. Porque si estamos así, vendrá el Señor y dice la palabra que pueden haber raíces de amargura y eso impida el poder estar con el Señor. Y no queremos eso, ¿verdad? Todos queremos, estamos aquí porque queremos estar en la presencia del Señor. Piense que nosotros estamos más cerca y hay personas a veces que incluso se lleva a la agrupación cristiana, ¿verdad? La denominación, pero con otra no. Uy, esos no, ¿verdad? Esos son bien raros. Esos actúan así o se visten así de esta y de esta manera. Y en el cielo, ¿cree usted que va a haber un lugarcito especial solo para el altar de Dios? No. El Señor va a llevar para los cielos a todos los verdaderos creyentes. Ahí no le van a preguntar, ¿y usted era altar de Dios? ¿Y usted era asamblea? ¿Y usted era bautista? ¿Y usted era presbiteriano? Nada de eso va a contar. Va a contar si usted de verdad entregó su vida al fiel Salvador y vivió en unidad con todos sus hermanos en Cristo, llámese como se llame, sea de donde estos sean, porque eso quiere el Señor para cada uno de nosotros, unánimes juntos, unánimes juntos, unánimes. De repente, mire, de repente, ¿quisiera usted ser sorprendido por Dios? De cosas malas
No, hermanos, no vayamos a ser sorprendidos de cosas buenas del Espíritu Santo. Sí, queremos ser sorprendidos. En las vigilias, cuando son consagradas y decimos tal tema es el que vamos a desarrollar y todos vienen en esa sintonía, el predicador, el que dirige, los que van a orar, hermanos, ocurren cosas maravillosas. En los días domingos, cuando es el día de ayuno y oración, quizás como todos vienen pensando en eso, ¿verdad? Y nos olvidamos de la comida por un momento, ocurren cosas preciosas. Pero a veces a nosotros nos roba la mente, ¿verdad? Nuestro pensamiento, otras cosas se meten a nuestro pensamiento. De repente dice que vino del cielo. Mire cómo se describe el Espíritu Santo. Dos cosas voy a mencionar en estos versículos 2 y 3. Viene del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Hemos estudiado en otras oportunidades los símbolos del Espíritu Santo. Y uno de esos símbolos dice que es viento. De modo que usted no se vaya a asombrar. Yo no lo vi, pero alguien me testificaba, hermanos, que en un lugar donde hubo un avivamiento hace ya como unos 25 años, me testificaba este siervo del Señor. Me dice, mire, en este lugar, me dice, cuando comenzaba la obra en ese lugar, hubiera visto usted, me dijo, cuando predicaba fulano de tal, y me dijo el nombre de un siervo, me dijo, miren, en una oportunidad, de repente me comienza a soplar un viento, pero un viento que no era normal, sino que un viento sobrenatural, me dice él, así sin haber nada de tormenta ni nada por el estilo. Y de repente me dice la gente hablando en lenguas, y de repente sanidades, milagros, profecía. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, porque los tiempos son los mismos. No es solamente para el ayer, es para nosotros, dice la palabra de Dios, y para todo lo que el Señor llamare. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Hoy es solamente el comienzo. En los próximos mensajes vamos a ver cómo se para Pedro y les dice, esto no es nada extraño, esto ya estaba profetizado. De modo que lo que aquí ocurre, hermano, es la bendición de Dios. Es el Espíritu que tanto había sido prometido. Si lo deseaban los hombres del ayer y lo disfrutaban solamente algunos pocos, hoy en el tiempo de la iglesia hay oportunidad de disfrutar de esto. ¿Verdad? No necesita, repito, usted ser un pastor para decir que el pastor tiene el Espíritu de Dios y el discípulo no. Todos podemos disfrutar de esa presencia. Entonces viene, dice, como un viento que soplaba, el cual llenó, dice, toda la casa donde estaban sentados. Mira, ahí estaban. Quizás momentos se arrodillaban a orar, otros momentos se sentaban, otros momentos se paraban y quizás caminaban para un lugar y para otro, pero todos estaban esperando lo que iba a ocurrir ahí. Cuando se lleva ya algún tiempo de la búsqueda de Dios, de oración o de ayuno, llega un momento en el cual la sintonía es mejor todavía con el Señor. El que ha tenido la oportunidad de ayunar por lo menos días, ¿verdad? Tal vez no meses, pero días, sabe de lo que yo estoy hablando. Porque comienzan las cuestiones de la carne y cosas en las cuales uno más piensa a ser dejadas de lado y de lado. Y todo lo que quiere la persona es orar más. Todo lo que quiere la persona es leer más. Todo lo que quiere la persona está pensando en la obra de Dios, qué es lo que se puede hacer, a quién podemos ir a visitar. Si la persona que está enferma se le puede visitar. Si hay alguien que necesita una ayuda y se le puede dar, porque eso hace el Espíritu de Dios. Esos discípulos estaban así. Entonces dice que de repente llega ese viento, ¿verdad? Y sopla sobre todos ellos, llena esa casa y todos asustados. Pero dice el versículo 3 que ocurrió algo más. Como número 2, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Como que el Espíritu de Dios en este momento, ¿verdad? Si ninguno de nosotros fuera lleno del Espíritu de Dios, como que si en este momento de repente usted lo pudiera ver, pero que no le digan que es algo espiritual, sino que literalmente, por supuesto que es del Espíritu, ¿verdad? Es espiritual, pero que literalmente usted pudiera ver algo que desciende y sobre cada persona. Repito, no sobre el pastor, no sobre las hermanas o hermanos que usted mira que son bien llenos, porque yo sé que hay personas llenas del Espíritu Santo aquí. Pero hermanos, no es sobre algunos,
No es sobre los pastores, no es sobre los líderes, es sobre cada uno de los que estaban reunidos. Si estamos en la comunión, si estamos en la oración, le digo que esto no es historia, esto es actual, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar paseándose. Yo puedo sentir su presencia maravillosa en este precioso momento. Bendito sea Dios. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Pero según vemos, Él se manifiesta de diferentes formas y se habla de símbolos. El viento es uno de ellos, ya lo vimos. El fuego es otro. Lenguas es como que si de verdad venía, hay unas llamas, ¿verdad? Unas flamas. Y como que si de repente venían y se metían en la persona, ¿verdad? Ahí. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, no lenguas aprendidas, ¿verdad? Porque hay personas que fingen las lenguas, que eso pues es profundo. Hay que ver qué tipo de lenguas. Pero hoy por lo menos vamos a decir que lenguas dadas por el Espíritu Santo de Dios. Y ya vamos a ver cuáles lenguas también. Viene sobre ellos el Espíritu. Ahora, dice el versículo 4 que fueron todos. Mire el énfasis. El versículo 3 dice que se posó esas lenguas como de fuego sobre cada uno. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos. No dice que se quedó 10 o 20 o alguno, no, todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era de ellos, hermanos. No era que ellos lo hubieran inventado. No habían aprendido el idioma. Ellos eran judíos. Pero dije al principio que venían de diferentes países en los cuales ellos vivían. Ahí estaban en Jerusalén. Y ya vamos a ver el listado. Ellos habían nacido allá en aquel lugar y ellos sabían la lengua que se hablaba en ese lugar. Pero de repente ocurrió un milagro. Y veamos cuál fue el milagro entonces. Vamos a ver esta parte. El asombro, ¿verdad? De ellos, cómo fue palpable en realidad, cómo se asombraban todas estas personas, porque vieron a ellos que estaban llenos del Espíritu y hablaban en otras lenguas. Mire lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Mire lo que dice. Ahí estaban, eran todos judíos, pero eran de diferentes países que habían venido. De todas las naciones, dice, bajo el cielo. Ahí estaban. Y más abajo encontramos el listado. Hecho este estruendo, dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿cómo dice ahí? En su propia lengua, ¿verdad? Así que comencemos por algo en el hablar en lenguas. Fueron lenguas dadas por Dios, por el Espíritu Santo, pero eran lenguas de otros países, en este caso, ¿verdad? Más adelante podemos hablar de las otras lenguas. Pero dice acá que estaban ahí de diferentes países y todos se quedaron admirados. Y los que están hablando, 11 discípulos, galileos, ya lo explicamos eso, solo Judas, ¿verdad? El traidor que era de otro lugar. Pero todos los demás dicen que eran galileos y decían ellos, no son todos estos galileos. Dice el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga, ellos se quedaron admirados. Y luego pues nos da el listado, del versículo 9 en adelante se da el listado de dónde eran todos esos judíos, de dónde venían. Ellos se admiraban. Y yo he anotado aquí algunas cosas, el asombro de ellos. El versículo 6 dice que estaban confusos. Dice que estaban confusos. Mire qué terrible. Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El versículo 7 dice que estaban atónitos y maravillados, porque todos los que estaban hablando eran galileos, tendrían que hablar hebreo nada más. A lo sumo, arameo, porque eran los idiomas que se hablaban en ese tiempo. Y el versículo 12 dice que estaban atónitos y perplejos.
O sea, el énfasis es para que veamos que ellos dijeron, esto no es natural. Imposible que ellos hayan ido a aprender elamita, que ellos hayan ido a aprender árabe, que hayan ido a aprender cretense, que hayan ido a aprender griego, que hayan ido a aprender, bueno, todos los idiomas que se mencionan ahí. Una persona pues sabe algunos idiomas, pero no todos esos. Hoy en día, ¿verdad? Hay gente que estudia licenciatura en idiomas. Esos idiomas son aprendidos, ¿verdad? Aprenden, bueno, ya la licenciatura en idiomas abarca de 3 para arriba, ¿verdad? Ya no es bilingüe solamente, que español, inglés, no, ya sabe más idiomas, pero esos son aprendidos. Pero en este caso dice que ellos hablaban, todos los oían hablar, cada uno en su propia lengua. Como que su servidor estuviera predicando hoy en este momento, así como lo estoy haciendo. Y nosotros hoy, todos los que estamos acá, hablamos español. Pero que de repente vinieran gente de otros países acá, alemanes, rusos, ingleses, y de repente yo predico y yo hablo español como lo puedo hablar, ¿verdad? Ni siquiera bien quizá. Pero ellos estuvieran oyendo el mensaje en el idioma de ellos. Eso es lo que ocurrió en ese lugar. Todos podían entender las maravillas de Dios. Y sabe, Dios tiene propósito. Al predicar la palabra y lo hacemos bajo la unción del Espíritu Santo, le digo, se han dado casos en los cuales la gente ni siquiera entiende el idioma como en esa oportunidad, pero sí el Espíritu de Dios los está tocando y están siendo ministrados por el Espíritu y saben que son pecadores y que necesitan la conversión de Dios, porque el Espíritu escudriña los corazones. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Porque el Espíritu de Dios cambia, transforma la vida de las personas. Un ejemplo de esto también son las alabanzas. Hay alabanzas que están en diferentes idiomas y probablemente no entendamos algunas palabras, pero usted siente que lo ministra, siente que hay poder ahí porque Dios se mueve a través de la alabanza también, hermanos. Entonces, si nosotros estamos en esa sintonía, le digo, Dios va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Él puede usarnos de diferente forma. Probablemente usted no ha llegado a una academia a aprender ruso, pero si Dios quiere que usted hable ruso, usted puede hablar ruso. No sé cuántos lo creyeron, pero yo creo que el Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que hará todo para que la gente reciba la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Entonces dice que todos se admiraban, asombrados estaban, atónitos y maravillados, atónitos y perplejos. Así estaban ellos. ¿Cuál era la razón? Porque como dice el versículo 6, que todos los oían hablar en su propia lengua. O como dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos se preguntaban eso. Del versículo 9 en adelante nos dice todas las nacionalidades que habían ahí. Y yo llegué a contar por lo menos 16 nacionalidades. Piensa en una persona hoy que habla 16 idiomas. Probable que lo haya, pero se los ha aprendido. Ha ido a una academia, ha ido a una universidad, pero estas personas no habían ido. Fue instantáneamente que el Espíritu Santo se los dio. Miren lo que pasó. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En nuestras lenguas, dijeron ellos, entendían esa palabra. Nosotros, por supuesto, somos de habla hispana, como le llaman, ¿verdad? De habla española o castellano, nos entendemos bien. Pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Y aunque hay gente que se burlan, porque dice el versículo 13, más otros burlándose. Algunos en el 12 dice que estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces algunos se preguntaban con buena intención y decían ellos, ¿qué significa esto? ¿O qué quiere decir?
Yo creo que después de 2000 años, hoy nosotros no debemos de estarnos preguntando qué significaba eso. Porque ya estaba dicho por el Señor en el capítulo 1, versículo 8, donde les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? Para ser más específico, es difundir el mensaje salvador de Jesucristo, y a esto lo acompañan las señales, los milagros, lo acompañan los dones del Espíritu Santo, porque toda verdadera iglesia tiene que haber el mover del Espíritu de Dios. Si no, dejaríamos de ser iglesia, porque la iglesia de Cristo está vitalizada por su Espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted no oye que una persona ejercita los dones espirituales, usted no diga, y aquí quizás me van a prohibir si yo hablo en lenguas. ¿Y quién le ha dicho? Si el Espíritu de Dios le ha dado ese don, y entonces ¿por qué no lo ejercita? ¿Verdad? Y si usted, el Señor le quiere usar en sanidades y milagros, ¿y quién le ha dicho que le van a prohibir? Lo que es de Dios no se prohíbe. ¿Verdad? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, él dijo que no hay que prohibir profetizar ni hablar en lenguas, ni usar el ejercicio de los dones. Hay que propiciarlo, ¿verdad? Solo que él habló bastante del orden también, ¿verdad? Gracias al Señor que acá no hemos visto desorden, ¿verdad? Pero sí hay que estar expectantes, porque el espíritu de error también se mete a veces. Y eso es lo que necesitamos, gente con el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Los pastores principalmente. Cuidado, ¿verdad? Con dejarse engañar de alguien. Cuidado con los shows, ¿verdad? O algo que la persona lo finge de su carne, o quiere manipularle con el objetivo de obtener algún beneficio. Ese cuidado sí hay que tenerlo. Porque fácil es para un líder aparentar espiritualidad con el afán de ganar seguidores. Pero el Señor juzga todo eso, ¿verdad? Hay que ser temerosos del Señor. Entonces algunos decían, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Pero otros se burlaban y decían, estos están borrachos, estos están ebrios, están llenos de mosto. Así decían algunos. ¿Qué dice la gente de usted? Cuando miran que usted se deleita en el Señor, cuando miran que usted es entregada a la obra, ¿verdad? Que lleno o llena del Espíritu de Dios. ¿Qué dice la gente de usted? Por las críticas de las personas, ¿usted va a dejar de actuar de esa forma? Ese cuidado hay que tenerlo, ¿verdad? Porque la gente puede, yo creo, como decía un predicador, que hay gente que son matafuegos, ¿verdad? Así decía un predicador, que hay más gente matafuegos que gente que avive el fuego del don de Dios. Pero la palabra es bien clara y dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Al contrario de si usted dice, es que en esta iglesia, hermano, solo yo siento que soy el que busco, y solo yo ahí, ¿verdad? Y ya me siento como que soy el último tizoncito. No, hay más personas que están buscando el rostro de Dios. Y debemos propiciar los ambientes, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios siga ministrando y ministrando de tal manera que llegue el momento en el cual ni nos queramos ir de este lugar. Así como ha ocurrido en algunas vigilias, no estamos lejos. Así como ha ocurrido en algunos tiempos de ayuno. O a veces cuando vamos a salir a la evangelización, han habido oportunidades en las cuales decimos, vamos a predicar rápido. Y esta vez pues vamos a tratar de salir rápido. A veces es cuando más el Espíritu de Dios comienza a moverse y hay que ministrar. ¿Y qué vamos a hacer? Acortar eso y decir, no, es que ya es la hora. Ahí hay problema. Porque es lo que yo controlo, ¿verdad? Es lo que fulano o sutano controla. Eso no es así. Debe de ser lo que el Espíritu de Dios controla. Así. Y si lo dejamos hacer lo que Él va a hacer, le digo que Él sabe más que todos nosotros. Más que el teólogo, más que el maestro, más que el evangelista, más que el pastor. Él sabe todo. Así que nos apartamos, nos hacemos de un ladito y dejamos que ministre el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso, hermanos? Gloria y honra al Dios Todopoderoso. Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Debemos de estar dispuestos. Que el Señor pues nos guíe siempre. Inclinemos el rostro, hermanos,
y vamos a dar gracias al fiel Salvador. Amado Señor que estás en los cielos, tuya es la honra y la gloria en esta oportunidad. Tú mereces la exaltación, mereces la alabanza, Señor, de tu pueblo. Hemos oído, Señor, tu palabra, la cual nos insta a poder ser personas que buscan tu rostro, Señor. Personas que están en el secreto tuyo, mi Rey, mi Dios. Permítenos ser parte de ese pueblo, Señor. Un pueblo adorador. Un pueblo, Señor, que es entendido en los misterios, entendido en los tiempos. Esas personas son las que tú estás buscando, mi amado Dios. Permítenos ser el pueblo, Señor, de los últimos tiempos. No un pueblo apóstata, un pueblo apagado, un pueblo que se vuelve atrás, sino ser el pueblo, Señor, encendido a través de tu Espíritu. El pueblo, Señor, que busca tu rostro. Oh, mi amado, mi Dios. Echamos fuera toda apatía. Echamos fuera todo desaliento, todo desánimo. Toda pereza, Señor, se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que tu iglesia en este lugar y los que nos ven a través de la red se vuelven a ti, Señor. Iglesias vivas, iglesias llenas del poder de tu Espíritu, saturados con tu presencia, mi amado Dios. Oh, mi amado Padre, todo sueño que el enemigo haya puesto, todo aquello, Señor, que distorsione el mover de tu Espíritu, oh, lo echamos fuera. Todo trastorno, todo estorbo, toda distracción, todo pecado, Señor, que estaba infiltrándose a tu iglesia, hoy lo deshacemos en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice tu palabra. Este es el lugar propicio. No tenemos por qué buscar otros lugares. No tenemos por qué ir a donde dicen que está manifestándose el Espíritu de Dios. Él está en este lugar. Él está moviéndose. Él está queriendo tener comunión contigo. Él está queriendo sanar tu enfermedad. Él está queriendo darte esa respuesta. Él está en este lugar para ministrar, para moverse, para hacerte ver que siempre ha estado de tu lado. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ministra. Espíritu Santo de Dios, paséate en cada lugar, en cada fila, en cada columna donde están mis hermanos, mis hermanas. Que ninguno, Señor, se vaya sin poder experimentar el toque de tu Espíritu Santo. Porque estos son los tiempos proféticos. Estos son los tiempos del cumplimiento. No más sequía espiritual. Pues tu palabra dice que aquel que cree en ti, de su interior correrían ríos de agua viva. Y esos son los que están fluyendo en este lugar de cada uno de tus hijos. El mover del Espíritu de Dios. Oh, bautizando a cada uno de aquellos que todavía no han sido bautizados, llenando, saturando aún más a aquellos que ya experimentaron el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sopla de los 4 puntos cardinales. Si es posible nuevamente volver al Pentecostés esta noche, nosotros lo creemos y recibimos también de ti, mi amado Dios, porque sabemos que esto no es del pasado solamente. Esto no es que nos lo hayan contado, esto lo hemos experimentado y queremos seguir en ese fluir del Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay sanidades. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay milagros. Esta es la noche de recibir tu milagro. Oh, clámale a Él, clámale a Él, recibe de Él. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, ministra. Si es posible nuevamente, que la llama de fuego desciendan, que la llama de fuego desciendan y se posen sobre ti. Recíbela de Dios, recíbela de Dios, recíbela de Dios. Esta es tu noche,
Esta es tu noche en la cual tú puedes ser lleno de nuevo y hablar esas lenguas que el Señor solamente puede dar. El Espíritu Santo puede dar, si son las lenguas no aprendidas, son las lenguas dadas por el Señor. Y si son lenguas angelicales, lenguas extrañas, el Señor sabe lo que va a hacer contigo en esta noche. Puedes experimentarlo de nuevo, puedes recibir ese toque. Oh, todos aquellos que están siendo ministrados, reciban de Dios, reciban de Dios, reciban de Dios. Sea lleno, ministremos, porque el Señor nos ha traído a este lugar para algo especial, para algo especial. Si estabas alejado, este día el Señor te atrae nuevamente a su presencia. Si te habías alejado, esta es la oportunidad de reconciliarte. Esta es la oportunidad de pedirle perdón al Señor. Ríndete a Él, arrodíllate ante Él. No te arrodilles ante el enemigo, arrodíllate ante el Dios Todopoderoso. Si vas a llorar allá afuera, es mejor que llores en este lugar, en la presencia del Espíritu de Dios, en la presencia del Dios Todopoderoso. Ministramos ese mover del Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hay una unción en este lugar. Hay una unción. Hay una unción. Aleluya. Oh Dios. Cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Espíritu y mi alma está llenando todo el Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Ahí está la unción. Ahí está el Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Esa unción preciosa. Esa unción maravillosa. Oh Santo, Santo. Sí, Señor bendito, Señor bendito. Llena esos vasos.
Oh sí, Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, mi Dios, mi Rey. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bien, hermanos, solamente pues